Buenos días a todos. La verdad que es un honor para mí presentarme en este congreso. Estoy altamente sorprendida por la calidad de las presentaciones que hemos venido escuchando a lo largo de la mañana. Y bueno, mi presentación, mi ponencia hoy trata sobre los estándares internacionales de seguridad de presas, enfocados principalmente, va a haber una parte enfocada a la parte de ocultación y vigilancia, pero vamos a hacer primero toda una introducción para entender la importancia de la seguridad de presas. Entonces, lo primero que yo traigo acá a este distinguido auditorio es una pregunta. ¿Qué entendemos como seguridad de una presa? Me he encontrado en ocasiones donde la seguridad de las presas está entendida como la seguridad industrial, la seguridad de las personas que trabajan dentro de una presa y no están pensando en la importancia, en la relevancia que tiene la seguridad de las presas para el mantenimiento y para el adecuado control y seguimiento de las mismas. Entonces vamos a hacer primero un recuento de cuáles son los estándares. ¿Por qué? Primero, porque tenemos aproximadamente 60.000 grandes presas en el mundo, lo que implica que hay miles de millones de personas que están protegidas frente a crecidas, que dependen de la energía que generan las represas hidroeléctricas, que han generado gran confort o gran progreso a partir de la irrigación que se ha logrado a partir de la utilización de esa agua que se embalsa en la represa para generar zonas productivas, pero principalmente y sobre todo después de escuchar la ponencia de esta mañana del señor alcalde, para provisión de agua. El agua potable es un bien que tiene un valor que es inconmensurable. Y el problema es que, como cualquier estructura, como cualquier infraestructura que nosotros diseñamos o construimos, tienen una determinada probabilidad de falla. Y esa falla implica una consecuencia que se puede cuantificar, tiene un número, pero para mí es infinita, sobre todo cuando hablamos de que una presa que falla, pongamos el caso de Honduras que estuvimos escuchando esta mañana, si fallan las dos grandes represas que le proveen el 80% del agua a Tegucigalpa, las consecuencias es una devastación que, ¿cómo le ponemos número a esa catástrofe? Entonces, esa es la relevancia de que nosotros hagamos un adecuado control, vigilancia y prestemos atención a la seguridad de nuestras presas. Y la cuestión es que vamos a ver que la seguridad de presas en el mundo ha ido evolucionando. Hace 50 años o 70 años, la seguridad de presas se basaba en diseñarla correctamente. Nosotros hacíamos los cálculos en una oficina, le poníamos en ese momento para las presas que se diseñaban, eran presas de materiales sueltos, en general homogéneas, sin filtros, con la tecnología que había en ese momento, y los calculábamos para factores de seguridad estáticos. Sacábamos las cuentas, le poníamos algún factor conservador y nos quedábamos tranquilos con esa situación. Ya está, ya la calculé, si está construida como yo asumí que se iba a comportar, voy a estar tranquila, y a lo sumo, en ese momento se pensaba en hacer inspecciones visuales. Cada tanto se las recorría, se veía por fuera, la superficie, la cáscara, porque piensen ustedes que una represa es una mega estructura, de la cual nosotros tenemos solo la visión de la parte superficial, tenemos un somero conocimiento del comportamiento, de la calidad de la fundación, porque hemos hecho algunas perforaciones aisladas, algunos sondeos, algunos testeos que nos permiten extrapolar esa información puntual a un macizo que fue creado por la naturaleza. Tiene un grado de incertidumbre que es muy grande. Entonces, ese era el estándar de la seguridad de presas de hace 70 años. Eso ha ido evolucionando.
20 años después, incorporamos la ocultación. La ocultación de las presas nos permite conocer no solo la superficie, no solo lo que está a la vista del ojo del ingeniero que está trabajando en el seguimiento, en el control de esas represas, sino que también nos permite entenderlas por dentro, a partir de la instrumentación que se comenzó a instalar en la década del 70 al 90, teníamos mucha ocultación que era eléctrica, con sistemas que con el tiempo fueron perdiéndose. El registro de datos comenzó a tomar relevancia y ya en esa época nosotros hablábamos que una presa que estaba bien controlada y bien mantenida tenía un registro adecuado de los datos de ocultación. Pero piensen ustedes que ese registro de datos, si bien uno hacía un informe periódico, era un registro de datos para tener controlada la situación y saber qué era lo que estaba pasando. A partir de la década del 90, la seguridad se gestiona en función del riesgo, porque no da lo mismo que incrementen las presiones en la fundación de una presa de materiales sueltos con núcleo que incrementen en la misma magnitud en una presa de hormigón. No da lo mismo si es un incremento de caudales de filtración en una presa con cara de concreto que en una presa homogénea en la cual nosotros dependemos toda la estabilidad de esa estructura de que los espaldones se mantengan secos. Entonces, el riesgo está en función del tipo de presa, del tipo de acciones a las que está sometida, de la posición dentro del planeta donde hemos colocado nuestra represa, y esa evaluación de riesgos nos permitió ir tomando una evaluación que más que nada tomaba en cuenta el desempeño de la estructura frente a las acciones a las que estaba sometida. Y por último, hoy la seguridad se trata más de una cultura organizacional desde el punto de vista de los operadores, quienes son los que están controlando esas estructuras, que todo el tiempo van analizando, van adaptándose y van mejorando continuamente no solo la instrumentación, no solo los métodos con los cuales se está analizando y se está controlando, sino también la forma en la cual se hacen todos estos análisis. Entonces, es un proceso integral que combina ingeniería, observación, gestión del riesgo y una cultura de mejora continua. ¿Cuáles son los estándares internacionales? Ese era el título que surgió cuando comenzamos a hablar de esta conferencia, y una de las, primero, lo que uno piensa cuando habla de seguridad de presas es en el ICOL, el Comité Internacional de Grandes Presas, que es una especie de organismo rector que combina, condensa, sintetiza todas las recomendaciones que tenemos los distintos organismos de los distintos países. Por ejemplo, un ente que ha generado mucha documentación, muchos manuales, muchas formas de hacer el cálculo es el Bureau of Reclamation de Estados Unidos, que generó los primeros protocolos de seguridad de presas. La FEMA, que es la Agencia de Emergencias de Estados Unidos, que empezó a pensar no solo cómo la controlamos, sino qué hacer, qué acciones tomar, cómo prepararnos frente a una emergencia, cuando la presa, por las causas que sea, se encuentre en una probabilidad de falla o ha fallado. Entonces, esas acciones están condensadas o están sintetizadas en los reglamentos o las normativas de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias de Estados Unidos. Y después existen los comités nacionales de presas, el Comité Argentino de Presas, el Comité Australiano de Presas, la Asociación Canadiense, que también toman todas estas recomendaciones y las condensan, las sintetizan en sus respectivos lineamientos o normativas. El ORCEP es el organismo regulador de seguridad de presas que tenemos en Argentina y es el que controla que se cumplan todos estos estándares sobre todo las presas concesionadas, que nosotros tenemos una gran cantidad de grandes presas que están concesionadas, y se aseguran que esos concesionarios, esos privados, cumplan con todos los protocolos, todos los procedimientos y realicen un adecuado control y vigilancia de las presas. Todos estos tienen como tres grandes pautas: la prevención,
tenemos que saber antes de que se produzca el fallo, antes de que se genere la falla de la presa, qué es lo que está pasando. La vigilancia, si nosotros no la miramos, no vamos a saber qué es lo que le pasa a la presa. Y bueno, como decía al principio, la mejora continua. En esta diapositiva, esto está extraído de un boletín de ICOL de seguridad de presas, está plasmado lo que nosotros llamamos el plan de seguridad. ¿Qué es lo que se hace para asegurarnos que una presa está bien controlada y es segura? Y fíjense que hay una gran cantidad de acciones. Nosotros no solo hacemos la vigilancia yendo a mirar a las galerías a ver si no aparecen filtraciones o mirando a ver si vemos fisuras nuevas en la cara de una presa de hormigón. Nosotros también tenemos el deber de hacer auscultación. Somos como los médicos de las presas, los ingenieros que trabajamos en seguridad de presas. Tenemos que verlas, tenemos que escuchar lo que la presa está diciendo. Tenemos que hacer control y revisión de los órganos de evacuación. Este es un punto que es muy relevante y nosotros encontramos en distintas presas en el mundo que estamos muy tranquilos porque la presa se ve bien, los registros de auscultación funcionan, están estandarizados, los podemos controlar y tenemos nuestros órganos de evacuación, tenemos vertederos, tenemos descargadores de fondo y cuando vamos a hacer las inspecciones de detalle, lo que consultamos es, bueno, ¿cuáles son los registros de fallas o cuáles son los protocolos de acción, cómo han controlado estas acciones de estas represas? Y en muchísimos lugares del mundo nos contestan, no, esta válvula no se abrió nunca. Este descargador de fondo lo inauguraron y lo dejaron cerrado y nadie se anima a tocarlo porque si lo llegan a tocar vibra y no sabemos si lo vamos a poder cerrar. Piensen ustedes no les digo si subirían a un avión que les dicen que no lo han hecho mantenimiento, no lo han hecho control y nunca han verificado si alguno de sus órganos de seguridad funciona, no se subirían a un auto si no saben si los frenos funcionan. Entonces, esos son los órganos de evacuación, los frenos de las presas. Es lo único que nos permite a nosotros, frente a una declaración de emergencia, porque estoy teniendo un riesgo de falla, bajarle la presión. La presión de una represa es el embalse. Si yo no puedo bajar el nivel del embalse, no puedo evitar que se produzca la catástrofe. Entonces, estos órganos de evacuación son vitales. No me pueden contestar cuando voy a hacer una inspección a una presa, ese descargador de fondo no lo puedo abrir porque no sé si lo puedo cerrar. Me tengo que asegurar, como ingeniero, que estoy a cargo de una presa, que ese órgano de evacuación funciona, que lo ensayo cada 6 meses, que tengo una guía, un protocolo que está estandarizado, que sé lo que voy a hacer, cómo voy a actuar, en qué momento tengo que hacer cada una de las acciones para asegurarme que ese órgano de seguridad funciona adecuadamente. Lo mismo las compuertas de los vertederos. Eso parece un poco más obvio y sobre todo en lugares donde se operan anualmente, eso está relativamente funcional en general, pero hay otros lugares donde, por suerte o porque los embalses tienen una capacidad de laminación importante, no se operan o no se han operado nunca. En esos casos, también es necesario que esas compuertas, aunque no tengan embalse en acción, en vacío, digamos, por más que no haya llegado el agua hasta la cresta del vertedero y yo no voy a ver cómo sale la lámina de agua, lo que sí me tengo que asegurar es que los motores funcionen, que el procedimiento esté aceitado, que la gente que tiene que hacer la acción durante la emergencia sepa lo que tiene que hacer. Eso se logra exclusivamente si uno hace ensayos protocolizados cada 6 meses. Todo esto nos implica la vigilancia, pero además de eso, nosotros necesitamos, para tener un adecuado control de la seguridad de nuestra presa, hacer otras acciones. Necesitamos hacer una evaluación periódica de seguridad de presas por ingenieros que sean expertos, especialistas en esta temática, de manera tal que nos den la seguridad de que las acciones que nosotros estamos haciendo están bien. Yo soy madre, yo sé que mis hijos están bien alimentados, los veo sanitos, pero una vez por año los llevo al médico y le digo, Doc, ¿está todo bien?
sí, está todo bien, seguimos, nos vemos el año que viene. Y si hay algo que corregir, el médico que ve niños todos los días se va a dar cuenta, va a encontrar en los registros de ocultación, va a encontrar en los análisis que yo le mando a hacer a la criatura los signos que le van a dar la alerta y la vamos a poder atender a tiempo. Bueno, eso mismo que nosotros hacemos por instinto con nuestras familias, tenemos que llevarlo siempre a la seguridad de nuestras presas. Tenemos que hacer estudios hidráulicos y sísmicos. Los estándares internacionales hoy nos dicen que cada 10 años o si hay algún cambio normativo, nosotros tenemos que reevaluar la estabilidad de nuestras presas frente a las cargas sísmicas, tenemos que actualizar la crecida de diseño, tenemos que analizar la amenaza sísmica, si ha variado, tenemos que ver si, como se calculaban cuando la presa se construyó, cambió, porque es lo que está pasando. Esa gestión ha cambiado a lo largo del tiempo. Bueno, los planes de acción de emergencia, porque como nosotros sabemos, lo hemos dicho desde el inicio, estas presas, a pesar de que están muy bien controladas y están muy bien seguidas, muy bien vigiladas, pueden tener una situación de falla. Entonces, en esa situación, como las consecuencias son tan graves, porque una cosa es, supongamos que viene una crecida y me pasa por encima de la presa, Dios no lo quiera, Los Laureles, es una presa de materiales sueltos. La presa de Los Laureles no soporta un sobrepaso, se va a romper. Entonces, si viene una crecida que es más grande que la que nosotros tenemos, calculada, o que la que puede evacuarse por sus órganos de evacuación, necesitamos saber qué hacer, necesitamos saber qué zonas se van a inundar, necesitamos saber quién tiene que dar la alerta, quién tiene que evacuar a las personas, hacia dónde tienen que ir. Todas esas acciones no se pueden pensar en el momento de la catástrofe, se deben preparar, se deben hacer planes de acción durante emergencia. Bueno, a modo de síntesis de esta primera etapa, tenemos ahora un enfoque avanzado en el riesgo entendido como frente a una determinada situación que me pueda poner en peligro a la presa, cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese fenómeno. Viene un sismo, viene una crecida, se me rompe, se me genera una erosión interna y necesito hacer una acción. ¿Cuál es el riesgo o la probabilidad de ocurrencia de esa situación multiplicado por la consecuencia que tiene que se me rompa la presa? Ese es el riesgo, el producto de la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno por la consecuencia. Como las consecuencias son infinitas, los riesgos de nuestras presas son muy altos, siempre son altos. Tenemos que entender a las presas, tenemos que entender el comportamiento, porque si nosotros no la entendemos a lo largo de toda la vida, poco vamos a poder hacer sobre ella. Tenemos que hacer una auscultación efectiva, gestión y toma de decisiones y una cultura de seguridad y mejora continua. Esto nosotros lo tenemos a lo largo de todo el ciclo de la vida de la presa. Tanto en la etapa de planificación y diseño, nosotros tenemos que evaluar los riesgos. En el momento que estamos haciendo el diseño de una presa, tenemos que tener en cuenta los riesgos en el contexto en el cual la estamos colocando nuestra presa, pero al mismo tiempo tenemos que ponerle las herramientas en la etapa de la concepción, de manera tal de que nosotros podamos luego saber qué es lo que le pasa. Si no, yo no puedo entender que hay presas en el mundo que no tienen sensores, que no tienen auscultación. Es como salir a pilotear un avión, como dice el ingeniero Pujol, sin tablero en el piloto. Si no tienen sensores, si no tienen forma de saber qué es lo que está pasando, si no pueden medir la altura, si no pueden medir la velocidad, ¿cómo va a estar manejando una megaestructura como una presa? Tenemos presas, grandes presas, que no tienen un instrumento. Entonces, eso no está dentro de los estándares de seguridad de presas. Tenemos que hacer el monitoreo continuo del comportamiento que nos permite evaluar el riesgo, mantenerlas, porque las presas se van degradando, son estructuras. Hay que mantenerlas y mejorarlas, prepararnos frente a la respuesta y nuevamente vuelve a iniciarse el ciclo. Bueno, tiene muchos beneficios aplicar seguridad de presas a nuestras presas. Nos permite tener más seguridad,
ayuda en la toma de decisiones en todos los países del mundo, más en Centroamérica, Latinoamérica, el dinero es escaso. Saber dónde tenemos que poner los recursos es muy importante, nos ayuda a tomar esas decisiones. Son más eficientes, sostenibles y están alineados con los estándares internacionales. Entonces, ahora vamos a ir un poquito más a la parte un poquito más técnica. Estos eran los estándares. Bueno, ¿cómo los aplicamos? ¿Qué es lo que le pasa a una presa? Esta es una fotografía de una presa en la República Argentina que se llama Escava. Es una presa de contrafuertes y está sometida, o nosotros vemos que esta presa, frente a las acciones del embalse, de la temperatura, de la carga sísmica, tiene desplazamientos, tiene filtraciones, tiene presiones en la fundación. ¿A partir de qué? ¿Cómo entendemos qué es lo que le pasa a la presa? A partir de los sensores, a partir de la instrumentación. Esta instrumentación es la que nos permite a nosotros entender qué es lo que le pasa a la presa. Los fisurómetros, los extensímetros, los triaxiales que nosotros colocamos en las presas nos permiten identificar cómo se mueven las juntas, cómo se mueven los módulos, cómo se deforman. Los piezómetros nos dan la información de las presiones a las que están sometidas. Las presas tienen una acción, que es el embalse, y tienen una respuesta que está medida a partir de los piezómetros. Los piezómetros nos dicen, en el contacto entre una presa de hormigón y una presa y la fundación, cuál es el nivel de supresión, qué es lo que le va a dar ese nivel de estabilidad o no frente a una determinada condición. En una presa de materiales sueltos nos va a dar la pauta de si estamos en una condición de estabilidad o estamos al borde del deslizamiento de un talud, de un espaldón. Los péndulos en las estructuras de hormigón son instrumentos muy simples. Es una cuerda ímbar que está fijada en un extremo y tiene una cuba flotante abajo con toda la tecnología. Está en una mesa de lectura que permite identificar la posición de ese hilo. Como el hilo es un punto fijo, lo que se mueve es la presa, me permite, con una medida muy física, muy sencilla, identificar todo el comportamiento de la estructura. Los péndulos son elementos fabulosos para entender el comportamiento de todas las estructuras de hormigón. Bueno, todos los sistemas de tecnologías nuevas, INSAR, radar, el sistema de drenaje de las estructuras es importantísimo. El sistema de drenaje de las estructuras de hormigón es lo que garantiza que toda esa supresión que va a existir de alguna manera se alivie, se vaya, la canalicemos como fue pensada en el momento de la concepción y se evacúe hacia aguas abajo de forma controlada. Si nosotros el sistema de drenaje lo dejamos porque lo construyó el constructor cuando vino, puso en marcha la presa y no le hacemos nada, no le damos mantenimiento, no generamos sifones para evitar que se carbonaten en el interior, después de 5 o 10 años se llenan de carbonatos en el interior y dejan de ser drenajes. Tenemos ahí un tubo que es estanco, que no entrega agua, estamos re tranquilos, mi presa está segura, está seca, pero las presiones están en las nubes, porque ese sistema de drenaje se colocó, se pensó, se craneó en el momento del diseño para que alivie esas presiones y nos permita mantener la estabilidad de una manera más adecuada. Entonces, esto es como las presas hablan. El lenguaje es la instrumentación. Hay que saberlas escuchar. Primero, acá hay algunas pautas o situaciones que nosotros le prestamos particular atención cuando hacemos una evaluación de seguridad de una presa. Las mediciones. Primero, tenemos instrumentos, si no tenemos instrumentos, estamos allá en la década del 50. Tenemos instrumentos, tienen que medirse, tienen que estar en un adecuado control y funcionamiento, tienen que estar calibrados, tienen que entregar lecturas estables, constantes, trazables y redundantes. Yo tengo instalado en la fundación de una presa de hormigón un sensor que me mide presión, un piezómetro, pero es eléctrico, y no tengo forma de
saber si ese sensor, por el paso del tiempo, después de 50 años, me está entregando lecturas correctas o no. Entonces, hoy el estándar es que ese piezómetro que yo voy a colocar en una perforación, le voy a colocar el sensor porque es importante que ese sensor esté conectado a un sistema automático que me va a dar reportes y alertas de manera continua, pero al mismo tiempo tengo que poder dejar una boca para colocar una sonda e ir a medir en ese mismo punto si ese sensor está funcionando bien en el momento que empiece a dar las alertas. Esto es muy importante. Lo segundo, tengo instrumentación, pero no la registro. Ahí está el instrumento, sí está. Y cada tanto, a lo sumo, va un operador y lo anota en una libreta. Y la libreta, ¿dónde está? Ahí en la mesa al lado del instrumento. Es como que no hubiera hecho nada. ¿Sí? Si yo no tomo ese dato, lo registro y lo analizo, lo organizo, lo entiendo, porque no hay un instrumento que me dé el estado de situación de las presas. Cuando uno hace un análisis, analiza múltiples variables, múltiples parámetros de control. Entonces necesitamos tener esos datos organizados en un programa de ocultación dedicado que me permita entender qué es lo que le está pasando a la presa. La interpretación es el ingeniero de seguridad de las presas. No hay otro que pueda hacer la interpretación de qué es lo que le está pasando a la estructura. Esto genera un conocimiento. Si nosotros entendemos qué es lo que le pasa a nuestra estructura, sabemos cómo trabaja, sabemos cómo funciona frente a distintas situaciones que le han pasado a lo largo de la historia, vamos a poder anticiparnos cuando se produce un desvío de la normalidad. Y eso me va a permitir tomar decisiones. Si yo tomo mi presa, le pongo instrumentos, los registro, los analizo, los interpreto, entiendo qué es lo que pasa y digo, uy, sí, como ha pasado en el mundo. Hay un informe que dice la presa esta que evacuaron 250.000 personas en Estados Unidos, se me fue el nombre ahora, que se rompió el vertedero. Oroville, gracias. En Oroville habían reportes que decían, los ingenieros de seguridad decían, hay que reparar esta fisura, porque esta fisura, cuando venga la crecida, no va a ser estable el vertedero. En un informe, en 2 informes, en 3 informes, y nunca se tomó la decisión de hacer lo que había que hacer, que era reparar una fisura, que era una inversión de unos cientos de dólares, miles de dólares. Era mínima al lado de la inversión que hubo que hacer cuando vino la crecida, pasó por encima del vertedero, se llevó medio vertedero, se evacuaron 250.000 personas de sus hogares, se generó una alarma a nivel mundial porque esa presa estaba en riesgo de falla, de colapso. Entonces, la plata que hubo que invertir después fue sustancialmente mayor. Siempre es mucho más barato colocar un sensor, $1.000, pagarle al ingeniero que lo analiza, 50 milímetros hacia aguas abajo en invierno respecto del verano. Se mueve un montón a nivel de coronamientos. Ahora, eso es un cambio, es una deformación importante. Acá que está representado en este gráfico es un gráfico de respuesta de deformaciones en función de aguas arriba, aguas abajo, margen izquierda, margen derecha, 3 líneas de péndulos tenemos en esta presa, una central, que es esta que está aquí, y las 2 de los estribos, uno en el estribo de margen izquierda y otro en el estribo de margen derecha. ¿Y qué es lo que vemos en esa gráfica? Fíjense que están representadas las posiciones de ese arco a lo largo de, que me trajeron acá, desde el 2004, 22 años. Y están por colores, en verde, el primer trimestre, en azul y negro, el frío, y en rojo y verde, las épocas cálidas. Y fíjense la elasticidad que ha tenido esta estructura. En 25 años no se me movió de esa línea de respuesta perfecta. Siempre en verano está expandida hacia aguas arriba, siempre en invierno se va hacia aguas abajo. ¿Sí?
Esos son cambios que representan un buen funcionamiento, una buena condición de la presa. Esta es otra, segundo caso. ¿Qué pasa cuando aumentan las filtraciones? Yo les decía que en ocasiones nosotros tenemos en presas de hormigón filtraciones en invierno, más incrementadas que en verano. Esta no es una presa de hormigón, esta es una presa de materiales sueltos. Y es interesante, traje este caso porque es una presa que es una presa un cierre lateral que conforma un embalse de una presa que se llama el Cadillal, en la provincia de Tucumán, que entrega agua a 2 millones de personas. Entonces, por ahí les puede resultar interesante. Es un caso semejante a las presas que tenemos aquí. ¿Y qué pasó en esta presa? Nosotros tenemos múltiples variables de control. Una de ellas es los caudales de filtración agua abajo de la presa. Y acá tenemos 10, 15 años de registros y vemos que en época de lluvias los caudales aumentaban, en épocas secas disminuían. ¿Sí? Estos son caudales de filtración que en época de lluvia aumenta el nivel de embalse, tengo más carga y después bajan las filtraciones. Esta era la respuesta esperable. Y empezamos de repente a ver que los picos de un año al otro eran un poquito más grandes en magnitud. Se producían en el momento adecuado, tenía más embalse. Capaz que, bueno, fue un año con más carga, más lluvia. En principio, no es una anomalía que me da un signo de una alerta roja, pero empezaron a haber cambios, y de repente encontramos que se habían prácticamente multiplicado por 8, por 10 los caudales de filtración. Cuando los vemos en un gráfico de respuesta de variaciones del nivel de embalse respecto de estos mismos filtraciones, vemos que antes, cuando teníamos niveles de embalse máximos, estábamos con estos valores, los verdes de aquí. Luego empezaron a hacer estos, y luego empezaron a hacer estos. Entonces, acá estamos claramente identificando un proceso progresivo de incremento de filtraciones en una presa de materiales sueltos. Vamos a ver qué pasa con los otros parámetros. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando encontramos una condición de cambios tan importante? Una es hacer análisis de agua. Esa agua que está saliendo, la llevo a analizar. Es un análisis bioquímico sencillo. Analizo contenido de sulfatos, de cloruros, sólidos disueltos, distintos signos, así como el médico cuando le llevo al niño le pide no solamente el hemograma, sino que le pide toda la analítica completa. Nosotros hacemos lo mismo. Empezamos a ver que habían fenómenos de disolución de sales provenientes principalmente de los calcios que habían en los estratos de la fundación. Pero lo más crítico, lo más importante, lo que más nos alertó fue que nosotros hacíamos control con microgeodesia, control de deformaciones con precisiones del orden de 1 milímetro en las deformaciones altimétricas de la presa, y veíamos que en el estribo de margen derecha se había producido un sobreasentamiento respecto de lo que pasaba a lo largo del coronamiento, que era muchísimo más importante que en sus sectores aledaños. Entonces, identificamos el lugar donde se está produciendo la anomalía, identificamos o generamos una hipótesis de cuál podía ser la causa, encontramos con las perforaciones, con los estudios adicionales que se solicitaron, la condición que estaba generando esa anomalía, y eso obligó a generar toda una construcción de una cortina de inyección a lo largo de toda la estructura de la presa, porque se nos estaba disolviendo la fundación. Ustedes saben que cuando tengo una presa de materiales sueltos que tiene una tubificación por la fundación, es irremontable. Una vez que se conectó el embalse con el sector de aguas abajo, chau. Entonces, hay que actuar antes. Este es nuestro trabajo. Nosotros construimos hipótesis. Observamos el aumento del caudal, generamos hipótesis. ¿Fue el nivel de embalse? ¿O hay nuevas vías de filtración? Porque podía ser por el cuerpo de la presa. No sabíamos si era en la fundación o en el cuerpo de la presa. En principio, empezamos a pensar, puede ser un fenómeno de erosión interna, que es lo que nos marca una depresión significativa en los registros de la microgeodesia.
Entonces, ¿cómo lo analizamos? Se hicieron perforaciones, se hicieron sondeos, se estudió la situación y se identificó la causa. Era una degradación de la fundación, no de la pantalla. Se verificó distintos tipos de parámetros, se intensificó el control. Obviamente, habíamos detectado una anomalía. Cuando uno detecta una anomalía, lo que tiene que hacer es controlarla con mucha mayor frecuencia. No alcanza con medir filtraciones una vez por mes o cada 15 días. Estoy en una condición de riesgo. Evaluamos que ese riesgo se había incrementado y entonces se empezó a hacer un seguimiento mucho más cercano. Diagnosticamos cuál era el problema y se tomó la decisión de reforzar toda la cortina de inyección de la fundación. En eso, el trabajo de nosotros, los ingenieros de presas, se parece mucho al de los médicos. Es muy importante cuando uno hace una evaluación de seguridad integrar toda la información. La historia de la obra tiene muchísimo valor. Saber qué es lo que pasó hace 20, 30 años es muy importante. Y si estamos en una condición como la que yo les contaba, que el operador, el que la conoce adecuadamente, ya no está, hemos perdido información valiosísima. Entonces es muy importante, para mantenernos en estándares internacionales de seguridad de presas, que esa historia esté correctamente documentada, archivada, accesible, para que el que viene a hacer un estudio en el momento de la crisis entienda rápidamente qué es lo que está analizando, cuál es la obra. Necesitamos que tanto la operación como la instrumentación sea funcional, sea adecuada, que se realicen inspecciones. Las inspecciones son los ojos. Si nosotros no vamos y vemos qué es lo que pasa a la obra, hacer control remoto de las presas es una gran deficiencia. Tenemos que inspeccionarlas, tenemos que ver que no hayan cambios y tenemos que identificar cuáles son los problemas. Podemos hacer modelos numéricos, podemos hacer controles, pero este ciclo es importantísimo. Yo no sé cómo voy, porque el chico del amarillo me dijo que faltaba, pero ya podemos ir cerrando. Bueno, el riesgo también cambia con el tiempo, ¿sí? Durante la construcción teníamos un determinado conocimiento, sobre todo las presas antiguas, han cambiado mucho los materiales, las tecnologías, las formas, los tipos de presas. Como yo les decía, en los 50 teníamos presas homogéneas, sin filtros, y se cayeron, fallaron. Entonces dejamos de hacer presas homogéneas de materiales sueltos. Ahora hacemos presas de CFR, hacemos presas de RCC, hacemos presas de núcleo de asfalto, de gravas cementadas. Los materiales han ido cambiando a lo largo del tiempo. Durante la operación inicial tenemos una gran carga, una gran incertidumbre, porque hemos gestado una presa, la hemos construido, pero efectivamente va a responder como nosotros habíamos pensado en la época del proyecto, o hay alguna situación que nosotros tenemos que cambiar. Durante la operación inicial va a haber una normativa que puede cambiar a lo largo de los años. Al mismo tiempo, cuando ya tenga 50 años, empieza a envejecer. ¿Y cuánto van a durar? ¿100 años? ¿20 años? No, tienen que durar mucho más. Entonces las tenemos que estudiar y controlar adecuadamente. ¿Cómo va a ser la presa del futuro? Esta es una imagen que me generó una IA. Se nota que es una imagen que me generó una IA. Pero me pareció interesante porque tiene mucho aquí de lo que nosotros estamos diciendo que hay que hacer. ¿Sí? Me pregunté, ¿cómo va a ser una presa en el futuro? Me entregó esta fotografía. Y es cierto, van a haber sensores distribuidos. Ya hoy no estamos prácticamente en las presas nuevas colocando 3 piezómetros para saber qué es lo que le pasa a la fundación de una presa. Ponemos fibra óptica para control de filtraciones lineales distribuidas a lo largo de toda la fundación. Se empieza a avanzar mucho con el monitoreo remoto, INSAR, satelital. Los modelos de predicción están muy evolucionados. Hoy es importantísimo saber qué es lo que va a venir para poder anticiparnos y hacer una adecuada gestión del riesgo. La inteligencia artificial, ayer hablamos, la inteligencia artificial es una herramienta.
¿sí? Así como yo la usé para generar esta imagen, muchas veces ayuda para hacer comprensión de determinados fenómenos cuando hay mucho volumen de datos, pero sigue siendo una herramienta. Los gemelos digitales son representaciones de nuestra presa en una computadora, donde yo tengo integrado los planos, donde tengo integrados los registros de ocultación, donde tengo integrados los estudios antecedentes, y entonces con ese gemelo digital puedo hacer una evaluación de la situación de la presa, pero yo soy de escuela antigua, para mí hay que ir a caminarla, hay que ir a visitarla y hay que entenderla mirando, tocando la fisura, tocando el testigo de hormigón para saber qué es lo que efectivamente está pasando. Pero bueno, esto es lo que dice la IA que va a estar pasando. Y estos gemelos digitales nos permitirían hacer gestión y predecir el comportamiento de las estructuras. ¿De dónde quedamos nosotros ahí? Nosotros tenemos la experiencia, los ingenieros, los equipos de ingenieros. Nunca hay un ingeniero en una presa, siempre hay grupos, ¿sí? Equipos que entienden distintas facetas, se complementan entre sí y se ayudan a entender qué es lo que pasa. Esa experiencia es insustituible. El criterio ingenieril, el entender qué es lo que está pasando, si nosotros no le aplicamos criterio a una determinada evaluación de seguridad, no sirve para nada. ¿Sí? Tenemos que entender qué es lo que pasa y saber las consecuencias, las causas y las decisiones que se deben tomar en consecuencia. Y acá hay dos palabras que por ahí para mí van juntas. Nosotros como ingenieros que trabajamos en empresas tenemos una responsabilidad gigantesca. Las vidas de las personas que viven aguas abajo de las presas, las vidas de las personas que toman agua de esas presas, el valor de esa infraestructura es muy grande, es muy importante y la responsabilidad que tenemos de cuidarlas adecuadamente es tan grande como ese valor, esa gran estructura que tenemos entre manos. La responsabilidad siempre es del ingeniero o de la ingeniera, si está como en esa fotografía. Lo que nos permite los estándares de seguridad es crecer en el conocimiento de la presa. Nos permite tomar decisiones, nos permite entender, nos permite hacer una adecuada evaluación del comportamiento y, en definitiva, nos da presas más seguras. Entonces, para cerrar esta charla, a mí me gustaría dejar una síntesis de todo lo que he estado hablando hoy. El primer mensaje es que la seguridad de las presas no es un estado, es un proceso permanente. No es algo que identifico hoy y que sirve para dentro de 5 años más. No pasa lo mismo hoy a la presa que lo que le va a pasar en 10 años más. Entonces es un proceso. La ocultación mide instrumentos, ¿sí? No mide instrumentos, nos revela el comportamiento de la presa. Si yo me fijo nada más en el instrumento, he encontrado informes de ocultación que dicen, no, el piezómetro subió, el piezómetro bajó. El piezómetro es como un termómetro, ¿sí? Si nosotros el termómetro que le ponemos a la criatura me dice, sí, ahora tiene 36, mañana tiene 39, subió. No, la criatura tiene fiebre, ¿sí? Hay una interpretación de lo que implica ese parámetro que me está entregando el instrumento que la tiene que hacer el ingeniero. Los datos solo adquieren valor cuando se transforman en decisiones. El caso Oroville es el ejemplo más importante que tenemos en esta situación. Si nosotros no tomamos la decisión y no hacemos lo que hay que hacer al momento de lograr una adecuada seguridad de la presa, no sirvió para nada. La gestión del riesgo integra la ingeniería, la experiencia y la evidencia. Y por último, crear conocimiento, como es el lema de la conferencia, con ingeniería de excelencia, en mi opinión, significa aprender continuamente del comportamiento de nuestras presas. La mejor presa no es la que nunca cambia, es aquella cuyo comportamiento comprendemos y gestionamos con responsabilidad. Si
sirvió esta charla de hoy es para que nos llevemos estos mensajes, cada uno en su cartera de ingeniero o ingeniera.